estudiante de psicología educativa. Hoy vengo a hablar un poco sobre algunas de las técnicas de psicoterapia. En este caso le voy a hablar sobre la reestructuración cognitiva. La reestructuración cognitiva es una técnica de terapia psicológica enfocada en moldear y cambiar el pensamiento negativo o aquellos patrones de pensamientos que son nocivos para el pensamiento y que a su vez deterioran su calidad de vida y la manera en que éste percibe las cosas que suceden a su alrededor. La reestructuración cognitiva se encuentra entre las técnicas psicoterapéuticas más factibles y funcionales en las corrientes psicológicas. No se trata simplemente de moldear un patrón que ha estado por años dentro del individuo, sino que antes de empezar a moldear dicho patrón se deben identificar y reconocer. También vamos a hablar un poco sobre lo que es el trastorno obsesivo compulsivo y trastorno de ansiedad. El trastorno obsesivo compulsivo se caracteriza por un patrón de pensamiento y miedo no deseado. Obsesiones que provocan comportamientos obsesivos, repetitivos, compulsiones. Estas obsesiones y compulsiones interfieren en las actividades diarias y causan un gran sufrimiento emocional. Pueden intentar o detener sus obsesiones, pero eso solo aumenta el sufrimiento emocional y altera también mucho la ansiedad de hacer cosas queriéndolas hacer y no queriéndolas. Por ejemplo, cuando es un trastorno de ansiedad, tú puedes estar lleno, no te puedes sentir bien satisfecho y por la ansiedad, mientras esté viendo comida, quieres seguir comiendo y comiendo y comiendo. El trastorno compulsivo obsesivo a menudo se centra con cierto tema. Un ejemplo, el exceso de no contaminarse, una obsesión de siempre tener las manos limpias, de siempre ese temor a contaminarse sobre alguna bacteria, gérmenes, entre otras cosas. Ahora le vamos a hablar sobre algunas causas que provoca el trastorno obsesivo compulsivo. Las obsesiones del trastorno obsesivo compulsivo son pensamientos o impulsos o imágenes repetitivas, persistentes y no deseados que causan aflicción o ansiedad. Las obsesiones a menudo tienen temáticas como la siguiente: miedo a la contaminación, a la suciedad, dudar y tener dificultades para tolerar las incertidumbres, necesidad de tener las cosas ordenadas y simétricas. También los pensamientos agresivos o horribles sobre la pérdida y el daño a sí mismo o a otros. Pensamientos no deseados, incluido la agresión o temas sexuales o religiosos. También vamos a hablar un poco sobre algunos ejemplos de signos o síntomas agresivos, de síntomas a la obsesión, incluyendo la siguiente: miedo a ser contaminado por tocar objetos o que otros han tocado, dudas de que hayas cerrado la puerta
o apagar la estufa. Siempre sucede esas confusiones, que las obsesiones pueden, por ejemplo, que yo esté cocinando y ya me he comido la comida y he fregado todas mis cosas, y la obsesión de yo siempre como tener las cosas organizadas, bien asentada, siempre me queda como la duda de que se apague la estufa, que si cerré el tanque, y eso va influyendo mucho sobre lo que es la obsesión compulsiva. También ahora le vamos a hablar un poco sobre algunos trastornos de la ansiedad. Es un trastorno muy común, sobre lo que decía anteriormente, que hay algunas personas que tienen diferentes tipos de ansiedad. Puede ser de comer, de tener las cosas organizadas, entre otras muchas cosas que más adelante le estaré explicando. Como ya todo el mundo casi tiene conocimiento sobre lo que es la ansiedad, les voy a hablar algunas de las causas que provoca la ansiedad. Por ejemplo, la sensación nerviosa, siempre vive como nervioso. Por ejemplo, en el caso de mi madre, aparte de que es diabética, siempre tiene como esa ansiedad de comer. También he escuchado que a los diabéticos le da más hambre que a una persona normal que no sufra de diabetes. Entonces mi madre, cada vez que tiene hambre o que tiene un cierto tiempo que no ha comido nada, se pone nerviosa. En este caso decimos que hay un trastorno de sensación de nerviosismo, agitación o tensión. También la sensación de peligro inminente, pánico o claustrofobia. La claustrofobia es tener miedo a estar a oscuro, encerrado en algún lugar. También aumento del ritmo cardíaco. Eso viene influyendo mucho en lo que digo de la diabetes, que tiene la sensación de tu comer, te pones nervioso, te sube el ritmo cardíaco y quizás algunas veces hasta la presión baja. También la sudoración. Cuando tú tienes alguna ansiedad, te sudan mucho las axilas, tanto el cuerpo, entre otras muchas cosas. También los temblores. En otra parte también tener problemas de conciliar el sueño. Hay muchas personas que cuando no duermen bien están nerviosos. Padecer problemas gastrointestinales, tener dificultad para controlar las preocupaciones y tener la necesidad de evitar las situaciones que generan ansiedad. Vamos a ver qué más. Existen muchos tipos de ansiedad, como tales son la agorafobia. Es un tipo de trastorno de ansiedad en el cual temes a lugares y situaciones que pueden causar pánico y hacer sentirte atrapado. También está el trastorno de ansiedad debido a una enfermedad, incluyendo síntomas de ansiedad o pánico intensos que son directamente causados por un problema de salud física. También el trastorno del pánico implica episodios repetitivos de sensaciones repetidas de ansiedad y miedo, o terror intenso que alcanza un nivel máximo en minutos. También está el mutismo selectivo. Es una ansiedad constante que tienen los niños para hablar en ciertas situaciones, como en la escuela, incluso cuando pueden hablar en otras situaciones como en el hogar. También está el trastorno de ansiedad por separación. Es un trastorno de la niñez que se caracteriza por una ansiedad que es excesiva para el nivel
el nivel de desarrollo del niño y que se relaciona con la separación de los padres u otras personas que cumplen una función paternal. Las técnicas de reestructuración cognitiva y sus 3 fases. Esta técnica opera en 3 momentos diferentes basados en las mismas raíces en las que se fundamentan las corrientes cognitiva-conductual. Dentro de lo que acontece en nuestro segundo momento es lo más relevante. En el primer momento contempla las experiencias y vivencias que el individuo experimenta. Un segundo momento trata sobre cómo la persona recibe esas experiencias, cómo las interpretan y de alguna manera la hacen totalmente suya. El pensamiento que se tenga acerca sobre lo que se haya experimentado afecta el último momento y el tercer momento, en el cual el individuo reacciona y actúa ante la experiencia que han vivido. Vamos a ver ahora algunas formas de aprender a pensar. En el diálogo socrático, el paciente a formarse preguntas y evaluar de forma crítica sus cogniciones. Intención paradójica. En esta técnica se pide al paciente que en el proceso de arreglar el problema haga lo que nunca haría. Así, por ejemplo, en un caso de insomnio se solicita no dormir. Una alternativa B para romper el ciclo de intentar dormir y no conseguirlo. La otra parte es dar instrucciones, dar información directa y contraria a los pacientes, a los pensamientos del paciente. Se aporta luz en áreas desconocidas, por ejemplo, que a su vez ofrecen sus opciones y generan un debate didáctico. La siguiente técnica psicoterapéutica se llama la silla vacía. Es una de las técnicas más conocidas de las terapias humanistas. Puede ser resumida a la incógnita imagen del paciente sentándose frente a una silla vacía y expresándose cada vez con más fluidez y honestidad sobre un tema realizado con el problema a abordar. Esta técnica se utiliza sobre todo para llegar a una solución de bloqueos emocionales basados con el miedo a afrontar una o varias ideas, sobre todo si está ligada a sucesos traumáticos o que han dejado una grande huella en la memoria emocional de la persona. Más allá de sus funciones específicas, las diferencias técnicas tienen en común el peso de la comunicación, el diálogo y la formación de preguntas. Algunos ejemplos de preguntas útiles en el proceso de restauración cognitiva son ¿qué datos tiene a favor de ese pensamiento? 2. ¿Existen otras presentaciones alternativas? 3. ¿Qué le diría usted a otra persona con su mismo problema? 4. ¿Realmente sería tan grave lo que ocurre? ¿Sería tan grande si ocurre lo que usted está pensando? En conclusión, vamos a ver
en qué momento podemos acudir al médico para tratar la ansiedad. Si siente que te estás preocupando demasiado y que esto interfiere en tu lugar, tus relaciones y otros aspectos de tu vida. Tu miedo, tu preocupación o tu ansiedad te causa un malestar y te resulta difícil controlarlo, pues es recomendable ir al doctor. También, si piensas que tu ansiedad podría estar vinculada con un problema de salud física, es recomendable ir al doctor. En el caso del trastorno obsesivo compulsivo, vamos a ver cuándo podemos acudir al médico. Hay muchas diferencias entre otras perfeccionistas. Por ejemplo, alguien que busca resultados perfectos o un rendimiento impecable, y tener un trastorno obsesivo compulsivo. Los pensamientos de una persona con trastorno obsesivo compulsivo no son simplemente preocupaciones excesivas por problemas reales en su vida o el placer de tener las cosas limpias u ordenadas de una manera específica. Si tus obsesiones y compulsiones están afectando tu calidad de vida, consultar al médico es lo mejor. Esto es todo de mi parte. Agradezco a la maestra por su buen desempeño y dedicación, y pude lograr tener un gran desempeño durante la trayectoria de la asignatura. Pude adquirir muchos conocimientos y espero poder pasar y lograr una calificación máxima. Y muchas bendiciones y gracias por dar lo mejor de usted. Bendiciones.